Asegura Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Pues un placer, como siempre, estar con ustedes, con Víctor, con Ricardo. Buenas tardes. Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto compartir con ustedes. Y aquí estamos desde Manzanillo. Ya me voy a convertir mejor en reportero viajero y dar información turística, que de lo que hacemos, que no, Ah, pero no, muy contento de estar con ustedes y con mucho interés, porque vaya agenda que tenemos para esta semana, ¿eh? sí, Pues así muchas es. gracias. Así es, así es, Víctor, y ojalá disfrutes de esa estancia, se te ve con vestimenta de la circunstancia y con una gran sonrisa. Qué bueno, me da Sí. gusto verte así, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Ricardo Ravelo, microfonito. Bueno, se nos escapó tantito. Bueno, vamos a empezar ya con los temas. Víctor Ronquillo, tenemos entre otras cosas relacionadas con este día, entre otras cosas, esta visita de Kamala Harris. Me llama la atención cómo Kamala Harris asume una posición de la vicepresidencia que ya Guadalupe Correa nos dirá, pero creo yo que los vicepresidentes de Estados Unidos en términos generales pues cumplen un papel decorativo, a veces muy relegados por los presidentes en turno, que no los pelan, que los tienen a un lado. Y ahora Biden utiliza a Kamala Harris, que es mano dura, para que se convierta en la responsable de la atención directa del caso de la migración con México y con Centroamérica. ¿Qué mensaje crees que nos mandan con Kamala Harris y con su próxima visita que ella ya está anunciando a México y a Guatemala? Víctor Ronquillo. Mira, yo creo que en principio habría que tomar en cuenta que el personaje de Kamala Harris a lo largo de la campaña de Biden tuvo un papel diferente al que podemos considerar muchos de los vicepresidentes, ¿no? Un papel mayormente protagónico, aprovechando pues su origen étnico, aprovechando incluso su ser mujer, que lo cual no lo digo de ninguna manera en demérito, sino todo lo contrario, y también aprovechando pues su posición política, incluso este ángel que tiene Harris, ¿no? O sea, Kamala hay que reconocer que tiene una presencia y que te llena la cámara, como diríamos en la tele, ¿no? Y creo que en buena medida esto también responde, y ojalá sea así, ya sabes, estoy en Manzanillo y soy optimista. Entonces esto responde, me parece, a un cambio importante en términos de la atención a este problema que se desencadenó de manera muy grave sin que la administración Biden previera las consecuencias y el cauce que iba a tomar. Sin duda, la posición de Kamala Harris será diferente a quien se encargó de la atención a la frontera, ¿no? De Jacobson, una Uh-huh. mujer que fue embajadora en México y que, bueno, por lo que vimos en su primera visita, por las personas que la acompañaron, lo que privó fue un criterio determinado por la seguridad. Esperemos, y eso es lo que yo deseo, que la presencia de Kamala Harris sea con mayor fuerza política y de alguna manera cambie un paradigma en términos de migración y en términos de la relación de México con Estados Unidos y de los países del Triángulo Norte, en términos de lo que ha sido este paradigma de la seguridad. La seguridad ha sido determinante para contemplar el problema migratorio. Entonces, es interesante, ¿no? El que un personaje como Kamala Harris, con lo que he mencionado, no he Uh-huh. hablado de sus antecedentes políticos, pero es una demócrata progresista desde mi punto de vista. Me parece que puede entender que son otros tiempos y que de alguna manera estos tiempos exigen algo que es fundamental para la economía estadounidense, el liberar y generar una estrategia diferente para la migración como fuerza de trabajo. Esto Uh-huh. creo que es una exigencia ya innegable, ¿no? Además, Sí, hay por ahí datos que se han dado a conocer en términos de lo que va a ocurrir demográficamente con Estados Unidos en unos años y la necesidad de mano de obra. claro. Entonces, esto está ahí dado. Y también quiero destacar, Julio, si me permites brevemente, bueno, el que de alguna manera es cierto
Y creo que al gobierno de la Cuarta Transformación no le ha quedado otra alternativa que pues servir, como lo he dicho en otras ocasiones, de Border Patrol del sur y ejercer una labor de contención con más de 8,000 elementos desplazados de las Fuerzas Armadas. Pero por otra parte, y esto hay que tomarlo en cuenta y hay que considerarlo, el discurso ha sido el tratar de generar diferentes condiciones. Por un lado, con este plan integral de desarrollo que tendría como sustento Sembrando Vida, yo no sé si esto pueda ser posible o no, pero hay una alternativa en ello, ¿no? $4,000 que están por aprobarse, según tengo entendido, por parte del Congreso y que podrían implementar muchas formas de desarrollo, muchas formas de construcción de empresas productivas, de cooperativas, en fin, en estos países. Obviamente eso no corresponde a los intereses colonialistas de Estados Unidos y al sector duro de lo que podemos considerar el gobierno o el grupo político que en este momento pues establece las líneas políticas a nivel continental de Estados Unidos. Y lo otro, pues esta necesidad de una migración ordenada y segura, como lo mandata ya la ONU. Es determinante que esto sea así. Por otra parte, bueno, si viene Kamala Harris, hay otros temas que tendrán que tratarse. Sin duda el tema de seguridad y el tema también de la relación comercial, donde hay varios elementos que tendrán que discutirse a fondo, como es este asunto de, por ejemplo, el etiquetado frontal que ha generado muchos problemas a muchas industrias generadoras de productos o productos chatarra en México, y no solamente eso, y también el asunto de la posible, o ya el decreto de la prohibición de la importación de glifosato en México, lo cual genera un grave problema desde la perspectiva de la agroindustria. Entonces la relación de México con Estados Unidos sigue siendo una relación tensa, difícil, una relación asimétrica, pero me parece que a nivel del discurso, y uno quiere creer que ese discurso puede encarar y puede aterrizar en la realidad, hay un paradigma diferente, y no es solamente la seguridad, y ojalá ese paradigma sea definido por la soberanía. Bien, gracias Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este tema de la vicepresidenta de Estados Unidos y su involucramiento ejecutivo en el tema migratorio con México y con Centroamérica? Sí, definitivamente llama la atención, es de llamar la atención que una vicepresidenta, independientemente de sus orígenes étnicos, que finalmente no es latina, no es hispana, está relacionada más bien con otro tipo de etnias, su madre es de la India y su padre de Haití, ¿no? De Jamaica, perdón, es jamaiquino. Obviamente o sea, sus antecedentes son de personas que han estado muy bien educadas, de una clase social relativamente alta. Independientemente de eso, es interesante ver su protagonismo, ver también por quién fue apoyada, apadrinada por pues muchas de las empresas de Silicon Valley, pues obviamente californiana, y también es interesante, pues si hacemos un seguimiento en medios, lo que se dice del presidente Joe Biden, de la incapacidad supuestamente que tiene, cognitiva, no lo sabemos, creo que esto también va más allá de lo que se pueda saber y de lo que se deba saber. ¿Por qué? Porque todo sería mera especulación. Sin embargo, sí llama la atención su papel central, también llama la atención que la ex embajadora Roberta Jacobson había tomado este papel, ¿no? Porque de zar de la frontera, ¿no? De zarina de la frontera, porque es un título interesante, ¿no? El que la haya puesto ahí. Supuestamente ella va a retomar otras funciones en el Departamento de Estado porque se tiene que reestructurar el Departamento de Estado, pero bueno, definitivamente hay un mandato en un tema fundamental para los Estados Unidos, que es el tema de la migración y de la seguridad fronteriza, que ahorita está puesto en el centro, aunque van a venir otros temas, el tema de Rusia y el tema de China, pero en este momento el tema de la frontera es fundamental. Sin embargo, yo no sería tan positiva y no tendría tantas esperanzas como lo tiene Víctor con una administración progresista como la administración demócrata de Joe Biden. Los progresistas funcionan de esta manera, les gusta tener muchas caras cafés, muchas mujeres, pero al final son
de cualquier forma militaristas, ¿no? Realmente el tema del muro, de la tecnología, pues Joe Biden tiene pues acercamientos por su campaña con las empresas, desde siempre, las empresas que se dedican a seguir alimentando el complejo fronterizo militar industrial. Por otro lado, todos estos programas para la prosperidad de Centroamérica, sabemos que los recursos no se ejercen directamente para el desarrollo, los recursos siempre están muy limitados. También Estados Unidos se ha cansado en estos últimos tiempos para identificar a los principalmente en el caso de Honduras, a los presidentes con actos de corrupción, ¿no? Van a venir recursos, pero va a haber muchas limitaciones y no sabemos a quién se le va a dar los recursos y qué tipo de proyectos se vayan a dar. Hay que recordar, yo he estado en Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, este mismo tipo de programas, este mismo tipo de planes, este mismo tipo de acercamientos, pues supuestamente se han puesto en la mesa y se ha fracasado. Y cada vez los países del Triángulo Norte expulsan más personas, no se desarticulan las redes de tráfico humano y por el otro lado sigue habiendo estos factores de atracción y de expulsión de la migración, el factor que siempre que ha beneficiado a los Estados Unidos, que es la población migrante indocumentada, que realmente para Estados Unidos es muy bueno, ¿no? Tener mano de obra barata que sea invisible, y entonces realmente esto es sistémico. No sé qué tanto se vaya a resolver un problema que no se ha resuelto y que, bueno, se pone a la vicepresidenta. El hecho es de por qué la vicepresidenta está a la cabeza, lejos de resolver la problemática, que parece ser que son las mismas propuestas, cuestión de la reforma migratoria integral, que no sé si vaya a pasar, pero también he estado viendo una fragmentación al interior de la población estadounidense por el tema del discurso demócrata. El tema del discurso demócrata también va a tener, por el otro lado, una reacción conservadora y quién sabe si se vaya a poder hacer lo que dicen que quieren los demócratas, porque eso es, dicen que quieren. No sabemos si lo que vaya a hacer es una extensión de la acción diferida DACA en lugar de esta reforma comprensiva integral o la reforma migratoria comprensiva o integral, sino que realmente se va a extender lo que es DACA o lo que es DAPA y tener simplemente a los migrantes como una fuerza desechable, que vamos a tener acción diferida para la deportación, pero ya cuando nos sirvan, ya cuando ya no sean funcionales para la economía estadounidense, pues se les va a expulsar. Entonces hay que tener todavía hay que esperar y vamos a ver cuál va a ser el éxito o el fracaso de Kamala Harris, que en lugar de directamente llegar va a decir, yo voy a ir a Guatemala, voy a ir a México tan pronto como sea posible. Quién sabe cuándo le sea posible. Y vamos también a ver cómo es el liderazgo ahorita en los Estados Unidos, que también está en una posición muy compleja a nivel geopolítico por el avance de países como China y como Rusia. Híjole, qué tema. Ahorita regresamos con algunos puntos que me parecen muy notables de lo que has expresado, Guadalupe, particularmente esa versión del decaimiento en el nivel cognitivo, intelectual, decisorio de Joe Biden, lo cual parecería abrir el camino a momentos terribles en los cuales los poderes reales que deciden la política de Estados Unidos, pero que suelen tener pues un maniquí parlante que dice las cosas como propias, cada presidente de Estados Unidos, ahora en un descuido esos poderes tendrán condiciones más propicias para ejercer directamente el poder ante ese presunto abatimiento de un presidente como Biden, con una historia personal trágica, muertes, abatimientos y una recurrencia a problemas, tartamudeo, errores en el pronunciamiento de apellidos, de nombres, en fin, volveremos con eso, Guadalupe, pero a Ricardo Ravelo. Ricardo, bienvenido, entraste, saliste, perdón, sí. Pero bienvenido. ¿Qué opinas sobre este tema de la vicepresidenta y su anunciada visita a México? Mira, yo de hecho no quiero entrar tanto en el tema de las interpretaciones, sino me atengo a las palabras que expresó Kamala Harris en el sentido de que viene a México y visitará Guatemala para hacer una revisión a las causas de raíz de la migración. Entonces, para mí esta expresión dice mucho, es decir, ir a las causas de raíz, pues es ir a analizar todo lo que está detonando y ha detonado la migración
en la región y que tanta incomodidad y problemas ha generado con Estados Unidos. Cuando hablamos de atender las causas de raíz, pues obviamente no solo estamos, se está enfocando el asunto en el tema de la pobreza, la falta de empleo, la ausencia de programas para detonar desarrollo en la región, incluido México, por supuesto, sino que Se congeló, se congeló la imagen y el sonido, Ricardo. ¿Nos escuchas? A lo mejor si quitas la imagen y te quedas solo con el sonido, ¿nos podremos escuchar mejor? Bueno, pues vamos a esperar a que se reanude la comunicación con Ricardo Ravelo y vamos mientras tanto a una brevísima intervención de Víctor Ronquillo. Víctor, ¿cómo ves este tema? Víctor, me llamó mucho la atención. Hoy acabo de ver en internet que un tribunal de Estados Unidos ha dicho que ordena confiscar propiedades de Caro Quintero en México, particularmente en Guadalajara. Desde luego que el fraseo es de que hay que hablar con las autoridades de México y bla, 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 pero sigue pues la venganza por la Operación Leyenda contra Caro Quintero en el contexto del asesinato del agente Camarena. ¿Cómo ves esta orden de confiscar propiedades de Caro Quintero, Víctor Ronquillo? Mira, yo creo que forma parte de lo que hemos mencionado, toda una estrategia, ¿no? Hemos visto a lo largo de las últimas 3 semanas distintas declaraciones. Asistimos a la publicación del informe de la DEA muy importante sobre seguridad pública en Estados Unidos. Se menciona ahí al cártel Jalisco Nueva Generación como una amenaza para la seguridad. En fin, ¿no? Yo creo que todo esto forma parte de la presión política que en este momento están generando las agencias de seguridad de Estados Unidos en términos de un endurecimiento de la política de securitización establecida por el gobierno de Estados Unidos. Creo, y esto también es interesante, a veces cuando comentamos estos temas, y digo comentamos porque hay que ser sinceros, así lo hacemos, pero a veces somos de una enorme ligereza y hablamos de gobiernos y de situaciones como si fueran monolitos, ¿no? Y no es así, de ninguna manera es así. Y menos aún cuando hablamos de países, ¿no? O sea, es decir, entonces claro que en estos momentos hay una pugna política muy fuerte en términos de definiciones políticas claves en materia de relaciones exteriores en el gobierno de Estados Unidos. Hay también una pugna política muy fuerte en términos de la política de lo que podríamos considerar la gestión de la gobernanza en Estados Unidos. Y no hay duda también de que esto aterriza en eventos y en hechos como la salida de Jacobson en algún momento de lo que puede haber sido su gestión en términos de la frontera, ¿no? Entonces, creo que esto corresponde de alguna manera, a esta estrategia que yo insisto, hay que verla también en el conjunto de la relación México con Estados Unidos, que no acaba de definirse del todo en temas sustanciales. Para estos sectores, para estos grupos, digamos, vinculados a este complejo militar industrial, ligados a las fuerzas más retardatarias de la sociedad norteamericana, bueno, para estos grupos, sin duda, la presión al gobierno, más allá del discurso de los demócratas cuando la elección, o más allá del discurso pues tolerante, humanista del día de la toma de posesión por Biden y la propia Kamala Harris, está la apremiante realidad, y uno de los temas de la apremiante realidad tiene que ver con la seguridad, la cual no es solamente una estrategia de control político, económico, de expansión de sus fronteras y aprovechamiento de todos los recursos posibles, incluso la fuerza de trabajo invisible de los migrantes, sino es también un recurso importante para la economía.
la industria militar ha sido una bujía de la economía norteamericana. Pero creo que esto, y además de ello, ya en otro terreno que también forma parte de la realidad y que a veces se nos olvida, pues están tú lo mencionabas, Julio, continuo, ¿no? Este afán de venganza en un momento dado. ¿Quiénes en este momento ocupan puestos importantes? ¿Qué personajes ocupan espacios importantes de decisión en la agencia, en la DEA, ¿no? No lo sabemos, pero sin duda algunos de estos personajes tienen nexos con la DEA, que funciona como una institución muy sólida, con cambios muy limitados, ¿no? Con pues lo que fue la DEA y su construcción allá en la época de Nixon, ¿no? Cuando surge la DEA como una agencia y se inicia lo que se llama la guerra contra las drogas. No hay duda, y para concluir yo diría esto, no hay duda también de que a estos sectores que he mencionado pues brevemente corresponde el mantener la estrategia de la guerra contra las drogas y el generar una militarización de la frontera con los mayores recursos posibles. ¿A quién convino? Sí. El homicidio terrible, doloroso de los migrantes en Camargo. A quien quería calentar la frontera, a quien quería mostrar fuerza, a quien quería aumentar los costos económicos de la migración, y a quien quiere sembrar el terror. Ahí está la clave también. ¿Quién quiere sembrar el terror diciendo que se van a confiscar propiedades de Caro Quintero? Gracias, Víctor. Vamos a regresar, si me permites, Guadalupe, con Ricardo Ravelo, que al parecer ya está solamente con audio. Ricardo, por favor, estabas hablando sobre el tema de la vicepresidenta Harris, sus palabras y lo que va planteando ella. Por favor, adelante, Ricardo. Decía que, bueno, que me atengo a las palabras que expresó de atender las causas de la migración, y que obviamente esto no solamente implica revisar el asunto financiero, el tema de las inversiones, de los programas que están aplicándose en la región para detonar empleo y que esto sirva como una cortina de contención a la migración creciente hacia Estados Unidos, sino que desde mi punto de vista este problema debe verse de manera más integral, porque atendiendo todos los factores que son detonadores de la migración. Y uno de los más importantes, y que esto incluye por supuesto a México, es el tema de la violencia criminal, el narcotráfico como un factor, un flagelo que en distintas regiones del país, Michoacán, Guerrero, entre otras, ha generado desplazamiento. Y es un problema no atendido. Me parece que ver el tema de la migración sin incluir el tema de la seguridad sería algo verdaderamente incompleto. Pero tengo confianza en que, bueno, este planteamiento de revisar las causas, pues bueno, creo que plantea que el gobierno del señor Biden da un paso más allá de lo que se venía haciendo hasta la administración de Trump, ¿no? De que, bueno, solamente exigirle a México contener la migración con muros militares o policíacos, con violencia. Me parece que esta visión va más allá de lo que se venía haciendo hasta hace algunos meses, y que obviamente no estaba resolviendo eso que ahora llaman las causas, ¿no? Ir a las causas me parece que convoca a un amplio debate regional donde México tendrá que pues desahogar su agenda junto con los presidentes implicados en este problema, para poder realmente tener un planteamiento integral y un planteamiento que, si bien no va a dar solución en el mediano plazo o en el corto plazo, por lo menos sí puede sentar las bases de un proyecto de largo aliento que sí sea como una alternativa para que los migrantes, o estas personas más bien que se ven obligadas a salir de esos países, puedan tener oportunidades de trabajo que les impida esta aventura que muchas veces termina en muerte, ¿no?
Bien, gracias Ricardo, gracias por tus palabras. Seguimos adelante. Guadalupe Correa Cabrera, la verdad, te planteé hace rato la idea en lo general y me gustaría si nos dieras tu comentario. ¿Qué tanto los poderes invisibles que controlan la política de Estados Unidos se pueden hacer más visibles, más explícitos y más peligrosos para países como México si es que hubiese un decaimiento cognitivo, conceptual, operativo del propio presidente Biden, que como lo decíamos, pues tiene una historia cargada de tragedias, de insuficiencias, de tropiezos difíciles, una historia importante de cómo los ha ido superando, pero su historia es una historia cargada de este tipo de hechos. ¿Qué opinas, Guadalupe? Sí, es una conversación muy interesante y creo que los medios de comunicación, la manera de enmarcarnos los diferentes problemas, no nos ha dejado ver que el tema de los poderes fácticos no es una cuestión de hoy y no es una cuestión de las limitaciones cognitivas del actual presidente, si es que las tiene, del actual presidente estadounidense. Creo que los poderes fácticos y lo que se refería Donald Trump como el Estado profundo es una realidad. Y es una realidad no solamente en Estados Unidos, es una realidad en todo el mundo, pero cada vez la concentración del ingreso en grupos poderosísimos económicos, estoy pensando no solamente en estos billonarios que también de alguna forma son lobistas y representan grandes intereses, pensando por ejemplo en personalidades como Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, todos ellos y todos los empresarios que tienen sus recursos en los fondos de inversión que le llaman hedge funds en los Estados Unidos, ellos son los verdaderos dueños de alguna forma, no los financieros, lo que es Silicon Valley, los dueños de los medios de comunicación. Vemos, por ejemplo, como Jeff Bezos tiene muchos intereses en el periódico Washington Post. En realidad, no estamos hablando de una persona. Lo que pasa es que los medios también, por ejemplo, este enfoque en el presidente Donald Trump, y ahora no podemos pensar lo mismo con el presidente Joe Biden. Yo creo que se van a ver más visibles. No es que vayan a ser más peligrosos. Peligrosos ya lo son. Lo han sido en México. La guerra contra las drogas, la reforma energética. Todo esto no está, no es que un presidente estadounidense vaya a decir, voy a querer hacer esto, que sea Donald Trump, que sea Joe Biden, que sea Barack Obama. En realidad no, son las grandes compañías energéticas. Ahora, por ejemplo, los capitalistas verdes, ¿quiénes están detrás de los capitalistas verdes? Michael Bloomberg, por ejemplo. Michael Bloomberg, la empresa, ahorita tiene un conflicto muy grande con la empresa Exxon, ¿no? Porque Exxon no se ha reconvertido supuestamente. Todos se van a reconvertir y al final van a tener energías sucias. Entonces hay que enfocarnos más que en las personas, en el estado profundo. ¿Quién puso a Kamala Harris? Kamala Harris no es tampoco esta gran lideresa, esta persona que tiene la capacidad. Está padrinada por los grandes empresarios, por el gran capital, y este capital que no reconoce fronteras y que además tiene vínculos con otros empresarios de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, independientemente de que Joe Biden se muera o se vuelva loco o le dé otro aneurisma, esto ya no importa si es Kamala Harris o es Joe Biden o es alguna persona como Donald Trump. Al final lo que importa es el gran capital y al final lo que importa son los intereses del gran capital. Y desafortunadamente México tenemos una frontera importante con Estados Unidos y ese gran capital tiene muchos intereses en México en una geopolítica que le está preocupando mucho a Estados Unidos. Gracias Guadalupe por tus palabras, por tu análisis. Ricardo Ravelo participó hace unos minutos en compensación de su primer turno en esta plática y le voy a pedir ahora que nos haga una nueva intervención que es en esta segunda ronda. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema de la imagen del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, empujando a un profesor en una plaza, en la plaza principal de Aguililla, Michoacán, territorio difícil históricamente, dominado por los cárteles, actualmente en una situación terrible? ¿Qué significa? O sea, ¿qué nos muestra un gobernador haciendo ese tipo de cosas cuando uno se pregunta, híjole, ¿qué no harán en privado cuando no tienen las cámaras o la posibilidad de ser vistos a la luz del día? Tu opinión, por favor, Ricardo. Mira, Julio, para mí esto es una muestra de impotencia.
absoluta, ¿no? Es decir, la valentía mostrada, aparente valentía mostrada por Aureoles, desde mi punto de vista, no es más que una muestra de impotencia. Se le fue el Estado de las manos, ya está por terminar su gobierno, afortunadamente, pero nunca pudo con Michoacán. Al contrario, a lo largo de estos 6 años de gobierno de Aureoles, pues hubo una violencia creciente, imparable, donde pues prácticamente él pasó a ser una figura decorativa como gobernador frente al protagonismo de las organizaciones criminales que pues cada vez que se lo propusieron tomaron territorio, emboscaron a policías, a militares, desplazaron a la sociedad para quedarse con los espacios. Un caso reciente, bueno, el más sonado, el que derivó en esta actitud pues prepotente, pero la prepotencia conlleva impotencia. La toma de Aguililla, ¿no? La toma de Aguililla. ¿Cuántas veces hemos dado cuenta de que se ha tomado ese territorio? Lo han tomado todos, ¿no? Es decir, yo recuerdo, digo, de lo que he leído y de lo que he vivido, de que en los últimos 40 años esa zona, esa entidad no ha tenido reposo. Es decir, gobernadores van, gobernadores vienen, representantes gubernamentales, operativos conjuntos, el ejército para enfrentar criminalidad allí. Es decir, nada ha resultado eficaz para detener la oleada de violencia y sobre todo estos cotos de poder que tiene el crimen organizado en Michoacán. Digo, a mí me sorprendió mucho una vez más, porque yo creo que como reporteros no podemos perder la capacidad de asombro, aunque estamos viendo una película como repetida, pero el caso de la toma de Aguililla, bueno, va el Mencho a recuperar su territorio porque ahí nació, y bueno, pero también lo hizo en otros municipios, en Tepalcatepec, entre otros, donde hubo hasta personas colgadas, descuartizadas, etcétera. Y bueno, toda esta violencia que evidentemente ha generado tanto dolor en Michoacán, pues bueno, obviamente es un dolor que no deriva en aprendizaje, ¿no? Porque se tiene que estar repitiendo el horror y la violencia. De pronto el poder central se extraña, se critican este tipo de acciones violentas, pero no se le pone ninguna solución. Entonces, estamos viendo que el conflicto, lejos de resolverse de tajo y con una decisión fuerte y decidida, pues continúa en el tiempo, ¿no? Es una continuidad de la violencia, y obviamente vendrá otro gobernador, no sabemos quién vaya a ser, pero enfrentará el mismo problema porque se vienen heredando este problema se viene heredando desde hace décadas. Y obviamente ni el ejército ni las policías, por supuesto que tienen menos posibilidades porque están más contaminadas que las Fuerzas Armadas, le van a poner remedio a este problema, que evidentemente en Michoacán no se está jugando solamente una gubernatura, ¿no? Lo que está en juego es el control de lo que le llaman la joya de la corona en el Pacífico, ¿no? Es una ruta importantísima para el narcotráfico porque ahí desemboca toda la droga que viene de Sudamérica, ¿no? Entonces creo que geográficamente para Michoacán, su posición geográfica históricamente ha sido el bien y el mal. Bien, Ricardo, muchas gracias. Víctor Ronquillo, tu lectura, tus comentarios, tu análisis sobre este episodio de Aguililla, del gobernador Silvano Aureoles, pero más allá de eso, el predominio de los cárteles del narcotráfico que, como dice Ricardo Ravelo, toman una y otra vez Aguililla, como muchas otras partes del país, sometidas a ese acoso armado de los grupos del crimen organizado. ¿Cuál es tu punto de vista, Víctor, por favor? Mira, en 1987 yo trabajaba para 1+1. Ajá. Y yo no recuerdo el mes, por supuesto, pero en ese año
hubo una toma de Aguililla y bueno, yo me presto y lo cuento como anécdota, de haber sido el primer reportero que llegó al lugar de los hechos, ¿no? En una noche, porque bueno, pues la verdad es que tuve mucha suerte para poder llegar y tuve la fortuna de que me hice pasar por un maestro rural y me creyeron, entonces me dieron un aventón, llegué al lugar y bueno, ¿qué es lo que encontré? Y este paralelo entre lo que ocurre ahora, esta relación, bueno, lo que encontré fue lamentablemente una ciudad pequeña, no tomada por el narco, una ciudad en ese momento tomada por la policía judicial del Estado de México, por la policía judicial del Estado de Michoacán, por la policía judicial federal. ¿Y por qué estaba tomada de esa manera esta ciudad? Pues porque lamentablemente las integrantes de la policía judicial del Estado de Michoacán habían considerado como coto de poder a Aguililla. ¿Qué pasaba en Aguililla? En Aguililla pues prosperaba lo que podemos considerar la industria, porque una verdadera industria del cultivo de marihuana y el tráfico de drogas, sobre todo en ese tiempo, pues la marihuana, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que continuamente estas personas eran extorsionadas, eran violentadas. Entonces, la historia que terminé yo contando tuvo que ver más con la violación a los derechos humanos de estas personas y con la actuación de estos grupos. Obviamente también llegó el ejército y al final de cuentas el tráfico de drogas, el cultivo de marihuana siguió, lo único que cambió fue el nombre de quien gobernaba o coordinaba la plaza. Yo me atrevo a decir que sin duda el paso de ese negocio a lo largo de estos 40 años ha cambiado mucho y que sin duda ahora quien controla el negocio pues son estos poderes fácticos que menciona Guadalupe, ligados al poder político, ligados al poder económico, ligados al poder material de incluso no de viejos caciques, pero de presidentes municipales que han mantenido ese control. Mira, el 30 de marzo en Guatemala, ya volviendo al presente, el 30 de marzo en la ciudad de Guatemala fue detenido el expresidente municipal de Aguililla y se le acusó de haber participado en la introducción de más de 500 kilos de metanfetaminas. A esta descripción geográfica que hace Ricardo sobre Michoacán y esta región, hay que agregar ahora que es una región donde se han generado muchos laboratorios clandestinos para la preparación de metanfetamina y me supongo que también de fentanilo, precisamente porque buena parte de los precursores de las metanfetaminas y del fentanilo pues importan y entran precisamente por aquí, por Manzanillo, lo cual es una coincidencia, ¿eh? Yo no tengo ningún nexo, pero es por aquí, por donde entran, ¿eh? Y bueno, de ahí viajan a Michoacán y a Sinaloa, donde seguramente existen estos laboratorios. Bueno, esto es interesante porque nos deja ver esta connivencia, ¿no?, entre el poder político, el narcotráfico, pero es también interesante la versión oficial que nos cuentan en relación a esta captura, que el condado de Florida dice que es la captura del mayor cargamento de metanfetaminas. Ajá. Se dice que hay 5 personas involucradas y que a este presidente municipal de Aguililla es Adalberto Fructuoso, a este hombre, sí, Adalberto Fructuoso, a él, bueno, se le acusa con otras 5 personas, uno de ellos es su hijo. Y aquí también yo quiero, pues, mencionar un poco las características de estos grupos criminales. A este hombre se le vincula y se dice que era el jefe de la Plaza de Cárteles Unidos de Michoacán y que está en conflicto con el cártel Jalisco Nueva Generación. La versión oficial nos habla de que fue engañado por un agente de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, seguramente la DEA, lo invitó a Colombia y allá en Colombia le propuso el negocio. Y el negocio era pues el tráfico de esta droga y el lavado de dinero. Este hombre, por inaudito que parezca, se hizo pasar por un agente de Hezbollah, ¿cómo se pronuncia el grupo Hezbollah, el grupo terrorista iraní, el grupo terrorista? Entonces todo esto forma parte de este intrincado panorama
de distintas fuerzas que están en conflicto. Y luego, bueno, lo que es un hecho, lo que es una realidad, es que Aguililla y la zona en que se encuentra cercana a Patzingán fue, digamos, víctima de una atroz violencia. Hubo en los últimos días 8 personas decapitadas, hay muchas personas desplazadas y fue, digamos, como resultado de esta violencia y resultados de la pugna que se dice se da entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos de Michoacán, las carreteras y las rutas fueron bloqueadas, de tal manera que no llegaba combustible, no llegaban alimentos. Toda esta historia, poco se cuenta en los medios, y esto obviamente es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Este es el México real, ¿eh? Este es el México de una pugna entre estos poderes fácticos y el intento de construir un Estado de Derecho al que nos sumamos muchas personas, pero esta es la realidad. La presencia de Aureoles era un reclamo social. Aureoles llegó supuestamente a poner la paz y hubo un enorme reclamo social, porque al final de cuentas esta es una población que se ha visto afectada por esta violencia a lo largo de muchos años. Todo esto que he contado, me parece, y así lo quisiera yo, nos tendría que hacer reflexionar sobre cómo tenemos que mirar hoy estas realidades sociales, estas dinámicas profundas, cómo tenemos que entender incluso estos procesos históricos que se dan en regiones como Michoacán. ¿Qué se puede disputar, además del control del territorio en Michoacán, en términos de pues el aprovechamiento de lo que pueda quedar del negocio del cultivo de la marihuana? ¿Qué se puede disputar además del control de los laboratorios? Bueno, pues hay una gran riqueza en términos de recursos naturales que pasan por el negocio enorme del aguacate. Muchos aguacateros fueron extorsionados por el crimen organizado, pero también hay una enorme riqueza mineral en el estado de Michoacán. Todo esto forma parte de esta realidad, y lo que está detrás de este empujón, pues sí, es, como dice Ricardo, quizá la impotencia, pero es también una enorme frustración ante esta realidad que no se comprende del todo, ¿no? Y bueno, ya no me metí en términos de la situación electoral, pero es parte de este análisis, ¿no? Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe, hace, ¿qué? 2 meses, un mes, hubo un reporte en el cual el jefe del Comando Norte de Estados Unidos dijo que alrededor del 30 o el 35% del territorio mexicano son áreas que con frecuencia son ingobernables. Obviamente, pues la reacción oficial fue de negar esas palabras, pero Aguililla nos muestra un ejemplo que, como lo dice bien el propio Víctor Ronquillo, que está ahorita ahí descansando en Manzanillo, en una realidad de un México que es ese, pero que hay montones de negocios y de cosas que ya no quise mencionar para no crearle zozobra a las vacaciones de nuestro compañero. Pero Guadalupe, ahí está una muestra de esa ingobernabilidad. Sí, definitivamente. Yo quiero hacer un comentario, y qué bueno que lo enmarcaste en este contexto, ¿no? Del Comando Norte, de la DEA, o sea, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado. Los reportes de las principales agencias estadounidenses pintan, como lo han pintado en estos últimos años, un panorama de ingobernabilidad, que no es necesariamente, que no es equivocado. Realmente, yo tengo familia en el estado de Michoacán, conozco bien el estado y sus dinámicas, principalmente las dinámicas vinculadas a la delincuencia organizada, que es lo que he estudiado, y además en años recientes completamos un libro que se llama Una guerra improvisada. Y la guerra improvisada, y uno de los, el concepto fue utilizada por Lázaro Cárdenas Batel, que decía, fue una guerra improvisada. Hablando de lo que dice Víctor, de lo que dice Ricardo, de la toma de Aguililla, que no es la primera toma de la ingobernabilidad
gobernabilidad en un espacio donde además de todos los orígenes del cártel Jalisco Nueva Generación, pues están vinculados al cártel del Milenio, a los hermanos Valencia, y al final pues se llegan otra vez a su mismo territorio, ¿no? Pero es como una guerra que nunca va a terminar y que a nadie le importa que termine o no. ¿Dónde empieza la guerra contra las drogas y por qué empieza la guerra contra las drogas? Supuestamente porque Lázaro Cárdenas Batel le pide al presidente, que no eran lejanos, aunque supuestamente estaban en partidos distintos, que lo ayude porque ya no puede más. Y entonces el operativo Michoacán, este operativo tan importante que empieza supuestamente a ser de alguna forma exitoso, se empieza a reproducir y entonces empiezan los despliegues. Eso es muy importante y no lo podemos olvidar. ¿Quién llega primero a Michoacán? Los Zetas. Luego se extiende la familia michoacana, supuestamente dejan de lado a los Zetas y finalmente vienen los caballeros templarios. Y ahorita viene el cártel Jalisco Nueva Generación. Y estos reportes, estas tomas, estos operativos, además de todos los grupos paramilitares, bueno, el nuevo paramilitarismo en México, las autodefensas, esta estrategia durante los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué pasa? Cada vez estamos en una situación mucho más deteriorada en temas de seguridad, en temas de delincuencia organizada, narcotráfico. ¿Qué es lo que se quiere? Y además Estados Unidos sigue con el mismo cuento. A mí me parece interesante el caso del cártel Jalisco Nueva Generación y este personaje, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho. Yo no sé, todos estos videos, este equipo, estas armas, que obviamente Estados Unidos toma como ya ahora es el cártel, la DEA acaba de decir, es el cártel más peligroso de todo el país. Y ya aquí sí ya está el Mencho con toda su gente, miren los monstruos, miren las armas. A mí hay una cosa que me llama la atención y que me hace dudar de esta versión. No me hace dudar porque veo los videos, la gente está, la toma de Aguililla es un hecho, además de todo también el ejército se va. De forma interesante, las fuerzas federales mexicanas tienen la orden de irse y de no enfrentar, como sí lo fue en situaciones pasadas. Interesante, yo no sé qué es lo que vaya a pasar, por una crítica muy grande, pero de alguna forma yo diría, a ver qué pasa, ¿no? Porque si siempre los están enfrentando y esto nunca se termina, a ver qué sucede. Pero interesante que supuestamente si estamos hablando de este control supuestamente de los laboratorios de metanfetaminas y todas las drogas sintéticas que se producen en este territorio, ¿por qué quemas, o sea, por qué calientas la plaza? ¿Por qué la estás calentando tú mismo? ¿Por qué la gente del Mencho está calentando su propia plaza, como de alguna forma dándole la razón a las agencias estadounidenses como el Comando Norte, que dice que esto ya que es una zona totalmente tomada por la gente del Mencho? ¿Qué es lo que se quiere? Y un poco retomando lo que dice Víctor, es difícil saber, tenemos hipótesis, obviamente la cuestión de los minerales, es muy, muy importante el tema del mineral de hierro, que ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos calentando la plaza? ¿Por qué estamos jugando el mismo juego, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tanto las autoridades a nivel estatal, federal y local en Michoacán hacen de la convivencia, del crimen organizado un espacio donde nadie puede estar en paz, ¿no? Yo tengo familia ahí y sabemos lo que implica estar en Michoacán. No es que no existan estos grupos criminales, el tema de los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala es totalmente cierto, pero hay que matizarlo en este momento. No es que no existan. Sí existen los grupos paramilitares criminales y creo que Osvaldo lo dice muy bien en sus exposiciones siempre, pero habría que ver quién está detrás de todo esto y qué es lo que se persigue al presentar mediáticamente, calentar la plaza, que ellos se autocalientan la plaza. Un grupo que se dedica al tráfico de drogas no se calienta la plaza. Y además de todo, otra cuestión mucho más importante es ver cómo el cártel Jalisco Nueva Generación, de ser simplemente unos matacetas, de estar vinculados al cártel de Sinaloa, llegan a Veracruz y se convierten en el cártel más poderoso de México. En realidad eso es lo que está pasando, estamos hablando de criminales paramilitares. Creo que este es un tema que nos va a llevar muchas otras conversaciones y vamos a ver qué es lo que sucede en los meses que vienen y en los años que vienen. Híjole, pues no saben, Víctor, Ricardo y Guadalupe,
cuánto me congratulo de que aquí en este espacio haya análisis tan profundos y tan interesantes y sugerentes como los que hacen los tres, Víctor, Ricardo y Guadalupe. Ricardo Ravelo, fíjate que en la información reciente, la agencia informativa EFE reporta que el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió este jueves al presidente Joe Biden que designe como organizaciones terroristas a las bandas mexicanas de tráfico de drogas. Le dice, como gobernador, le insto a que emprenda acciones inmediatas para combatir los peligrosos y mortíferos cárteles mexicanos de la droga. Dice, traen terror a nuestras comunidades, trafican narcóticos y armas a Estados Unidos para financiar sus empresas ilegales, participan en el tráfico humano y sexual de mujeres y niños, se enriquecen a costa de la miseria y la esclavitud de los migrantes. Dice que los cárteles de los Zetas y del Golfo califican fácilmente como organizaciones terroristas. Dice que se tomen acciones inmediatas. ¿Cómo ves este pedimento del gobernador de Texas, Ricardo Ravelo? Mira, Julio, no es nuevo el asunto. Sí. Hay que recordar que el año pasado, me parece que a principios de año, Donald Trump pues planteó este asunto de que México cooperara ante la creciente violencia del narcotráfico y del crimen organizado en general, para que algunos cárteles mexicanos, recuerdo que estaba Sinaloa, estaba el cártel de Jalisco, entre otros, que fueran declarados organizaciones terroristas. ¿Para qué? Bueno, evidentemente que está más que visto que la violencia que generan estos grupos criminales pues no es una violencia común, es una violencia que por el tipo de armamento que usan, por la hazaña que es visible, entre otros elementos, pues bueno, se ha considerado que es narcoterrorismo. Ahora, ¿para qué declararlas como organizaciones de narcoterrorismo? Porque esto abre la puerta para que organizaciones internacionales de distintos países, apoyados por Naciones Unidas, puedan intervenir en un país directamente y tomar el control de ese país que obviamente no está mostrando capacidad de respuesta frente al crimen organizado. Y me parece que este es el caso de México, no de ahora, sino desde hace muchos años. Ya el Estado mexicano no tiene capacidad, aquí lo decíamos en distintos momentos, en distintas mesas, que el Estado mexicano ha dejado de tener capacidad de respuesta. El Estado mexicano desde hace años no puede garantizar ni vida ni patrimonio en este país, y que este vacío legal que vemos por todas partes, distintos municipios, distintos estados, pues es el caldo de cultivo de la delincuencia organizada. Es decir, ahí donde hay vacío legal y hay vacío de poder, ahí se enquista la célula del crimen organizado, ahí desarrolla el crimen y obviamente se da este fenómeno que planteaba el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, ¿no? Que finalmente se pierden estos territorios porque terminan feudalizados por el crimen organizado, controlados, donde ya el Estado no tiene capacidad de control, donde la autoridad está rebasada y donde realmente, bueno, pues Ricardo, creo que se ha vuelto a congelar el sonido. Si quieres vamos a continuar un poco y regresamos contigo cuando se haya restablecido el sonido. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Nos queda un espacio para que en 2 o 3 minutos cada uno de nosotros toquemos, bueno, de ustedes, que son quienes tienen aquí la voz cantante, tomen cualquiera de los temas que se nos quedan pendientes o el que quieran abordar. Está el tema de el presidente de México que dice que el tráfico de armas ha disminuido y celebra la propuesta de Joe Biden para regular esa producción y distribución de armas. Está lo de la detención de los 30 elementos de la Marina involucrados en desapariciones forzadas en Tamaulipas en 2018. Ojalá y en 2 o 3 minutos hagamos un abordaje de un tema o dos
y podamos ya desahogar el programa. Por favor, a ver, espérame, Ricardo, ¿ya nos escuchas? No. Bueno, Víctor, por favor, no sé qué tema te parezca interesante abordar en esta parte final del programa. Mira, un poco voy a tratar de hablar de los tres temas y de lo que hablaba Ricardo. Es que, claro, la declaración de terrorismo permite la intervención de distintas agencias de Estados Unidos de manera directa, permite incluso la intervención del ejército norteamericano. Es absolutamente grave y es absolutamente reconocible cómo todo esto forma parte de una estrategia para retomar la estrategia de la guerra del narco. Y me voy al otro tema que tiene que ver con el asunto de los militares detenidos. Mira, no hay duda de que este evento ocurrido en Nuevo Laredo entre febrero del 17 y febrero del 18 por ahí, nos remite a una operación terrible de limpieza de terror impuesta por las Fuerzas Armadas, en este caso la Secretaría de Marina, un grupo de élite encabezando esta acción, un grupo de élite que tuvo como misión, hasta donde podemos ver, y ahí hay una recomendación muy interesante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que yo recomiendo para todos aquellos que se interesan sobre estos temas, su lectura, porque permite ver cómo operan estos grupos en una acción de limpieza social, los testimonios de qué es lo que ocurrió por parte de los familiares de las personas desaparecidas y asesinadas de manera extrajudicial, eso es una tontería decirlo de esa manera, de personas asesinadas, es brutal, son brutales, pero permiten realizar esa lectura. Mira, ahí están las consecuencias de las labores de grupos y personas entrenadas militarmente en funciones de seguridad pública. El modelo a seguir es la destrucción del enemigo, y eso fue lo que se realizó. Eso fue parte de de una operación sistemática y organizada. Y creo que la perspectiva desde la que tenemos que mirar estos hechos tiene que estar relacionada con ello, ¿no? O sea, hasta dónde la militarización lleva a una extrema violación de los derechos humanos. El saldo de estos meses son 6, 8 meses de acción por parte de un grupo de élite de la Marina. El saldo es de 22 personas desaparecidas y 25 asesinadas, solamente por establecer un paralelismo que lo hace un colega sin embargo no, sino de alguna de las páginas en un excelente artículo, pero establece un paralelismo entre lo que puede ser el caso Ayotzinapa y lo que ocurrió en Nuevo Laredo, donde sabemos, ¿no?, que fueron 43 personas desaparecidas, 2 asesinados, en fin. Bueno, el tema es de enorme preocupación si lo vemos desde esta perspectiva, y me parece que es un tema que lamentablemente no ha sido abordado por parte de los medios con la profundidad que se requiere, y desde esta perspectiva de cómo existen operaciones de limpieza o existieron operaciones de limpieza social organizadas, promovidas por parte del Estado mexicano. Eso es clave. Y por otra parte, el asunto del costo en violación a los derechos humanos, de la militarización. El ejemplo de Nuevo Laredo es dramático. Bien. Víctor, muchas gracias por tu intervención. Guadalupe, déjame preguntarle a Ricardo si ya nos escucha. Ya estamos acá, Julio. Eso, Ricardo, si quieres terminar con la parte de la locución en la que estabas, y luego ya estamos cerrando, pidiendo abordar cualquiera de los temas, lo sucedido en Nuevo Laredo, la declaración del presidente López Obrador de complacencia por la reducción del tráfico de armas, en fin, con lo que quieras cerrar ya en esta última intervención, por favor. Bueno, ya nada más complemento el comentario que había empezado sobre este asunto del dominio territorial. Decía que no es un tema que se le pueda atribuir a la administración actual, porque este problema viene desde hace muchos años, solo que a partir del año 2000 empezó a ser evidente, porque se empezó a denunciar, porque se empezó a reconocer oficialmente que el crimen organizado ya tenía controles en distintos territorios.
particularmente sobresalían Michoacán, Guerrero, Sinaloa, entre otros, ¿no? Pero posteriormente este fenómeno fue creciendo a partir de la derrota del PRI en el año 2000. A mí me parece que a partir de este parteaguas, el crimen organizado entendió mejor la alternancia que los hombres, que los políticos, ¿no? Porque el crimen organizado se empezó a diseminar y ya no pactó con un solo hombre, que en este caso era un poder central, el presidente de la República, sino que empezó a pactar con cuanta autoridad les garantizara impunidad, y fue así como empezaron a tomar control en los municipios, empezaron a poner a sus aliados como los alcaldes, tomaron el control de las policías, etcétera, etcétera, y bueno, esto empezó a regionalizar el control del crimen organizado. A esto se refiere el jefe del Comando Norte. A mí me parece que hablar de un 30 o 35% se queda corto, porque estamos hablando de más de 2,000 y pico de municipios en el país. Según el último dato que yo tenía, por lo menos el 80% estaban gobernados por autoridades que tenían vínculos directos o indirectos con alguna modalidad del crimen organizado. De tal manera que, bueno, si analizamos este fenómeno, pues ya estamos ante un fenómeno de narcopolítica muy, muy arraigado, donde pues las autoridades no hablan del tema. Es decir, todo esto se menciona desde afuera, pero dentro del país no hay debate, no hay autocrítica y tampoco hay acciones. Es decir, no se tocan a los grupos criminales que están activos generando violencia, pero tampoco existe un proyecto para desarticular redes políticas y empresariales que son parte de esta estructura criminal que está en el poder. Bien, pues gracias Ricardo por esta última intervención de esta mesa de periodistas del jueves 15 de abril, y vamos a cerrar con Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, ¿qué comentario final quieres hacer sobre el tema que tú desees? Sí, el tema que no tocamos, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar un poco sobre el tráfico de armas, pero también nada más para cerrar el comentario de Víctor y Ricardo, estoy totalmente de acuerdo en el tema de la Marina. También Estados Unidos siempre decía, no es que confiamos más en la Marina. La operación directa que tuvo el ejército estadounidense, bueno, y las agencias estadounidenses, la DEA también, con la Marina fue directa. Entonces, que ahorita no me vengan a decir que la Marina y que las Fuerzas Armadas Mexicanas, muchas de las cuestiones que se hacen con colaboración, entrenamiento y operaciones directas. Realmente siempre la Marina, el ejército son corruptos, pero en la Marina confiamos. ¿Y qué pasó en Nuevo Laredo? Lo mismo que pasó con los GOPES. ¿Quién dio entrenamiento a la policía especializada de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, primero llamada Cayet, después los GOPES? Fue agencias de los Estados Unidos a los 3 niveles. Finalmente, en el tema del tráfico de armas, es muy importante entender que el tráfico de armas, la agenda de tráfico de armas, no la lleva México. Felipe Calderón, Genaro García Luna, Enrique Peña Nieto y el gabinete de Enrique Peña Nieto encargado de los temas de seguridad se han dado sus viajes a Washington para pedirle a los Estados Unidos que trabaje en el control de armas, en el control de la aportación y el control de la venta de armas. Estados Unidos ahora sí tiene un problema interno. El tema de las armas que están en manos de muchos actores en un proceso de crispación interna, han hecho que Estados Unidos también tome conciencia. Obviamente estamos en una administración demócrata donde el lobby de las compañías productoras de armas no es tan importante. El NRA tiene muchísimos más vínculos con el Partido Republicano, obviamente con Donald Trump, y bueno, el tema de los controles se han dado en administraciones demócratas como con Barack Obama y con Bill Clinton. Pero en este momento sí hay una prioridad muy importante en los Estados Unidos debido a la fragmentación, a la crispación que existe y los problemas que pueden ocurrir al interior de Estados Unidos. Entonces es muy probable que sí se establezcan controles a la venta de armas, pero la agenda siempre la lleva a Estados Unidos. Y es que Estados Unidos ahorita está muy preocupada por lo que está pasando, muy preocupados por lo que está pasando a nivel interno. Entonces muy probablemente el presidente va a decir que claro que lo apoya, pero vamos a ver que no es una cuestión de presión por parte de México. Esto también hay que entenderlo, cómo están jugando las fuerzas al interior de los Estados Unidos. Pero cuando México le pidió a los Estados Unidos que pusiera controles,
cuando Estados Unidos no lo hizo, ¿no? Ahorita sí es necesario. Pues Guadalupe, muchas gracias por tus palabras y por tu participación de este día. Gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias, Julio. Un placer estar con ustedes, con Víctor y con Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Víctor Ronquillo. Ya se fue, yo creo que ya se aventó un clavado al agua, mi querido Víctor Ronquillo, pero bueno, le deseamos que disfrute de su estancia. Ya estás por ahí. Víctor, gracias por... Ahora, ¿Eh? ya estoy por aquí. Ya, te saliste del agua en este Aquí momento. estoy, muchas... Ay, bueno, seguimos con problemas de transmisión de internet. Deja ver si se estabiliza y mientras tanto... Un dato, mira, en Estados Unidos, Biden... Estamos con problemas, no se escucha. Ricardo Ravelo, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Julio. Un placer haber estado acompañándote en esta mesa, aunque sea en pedazos. Pero bueno, espero que próximamente podamos tener ya una fluidez mayor. A veces el internet está con altas y bajas. Así Un saludo es. a Guadalupe y a Víctor y al auditorio. Así es, gracias por todo el esfuerzo y la decisión de participar a pesar de estas complicaciones técnicas. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿nos escuchas? No, ya de andar haciendo submarinos ahí en la alberca del hotel. Gracias, Víctor. Gracias. Hasta luego. Gracias Hasta a todos. luego.